Amados hermanos, amigos, queridos oyentes, el Señor les bendiga y les guarde en esta hora. Es una bendición para mí el poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Ah, es un deleite y es un gozo el poder hacerlo. Y quiero iniciar en esta hora con estos devocionales, esta serie de devocionales, hablando del crecimiento del reino de Dios. Es importante que nosotros podamos analizar en medio de nuestra vida cómo es que vamos creciendo, cómo es que crecemos en el Señor, cómo está nuestra vida espiritual. Y yo quiero hablar un poquito en esta hora acerca de Marcos capítulo 4, versículo 30 al 32. Dice la palabra de Dios. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Es algo, es algo sorprendente cómo Jesús describe aquí el crecimiento y la grandeza de su reino, es decir, del cristianismo. Jesús muestra cómo el cristianismo comienza como la más pequeña de las semillas y crece hasta ser el más grande de los movimientos. Y es algo sorprendente cómo podemos nosotros ver. Así es la semilla de la fe, que comienza de manera tan pequeña, pero crece hasta ser el movimiento más grande, pudiéramos decirlo. Es sorprendente cómo podemos nosotros ver, hablando de la semilla de mostaza, que es una semilla de las más pequeñas y llega a ser uno de los más grandes de los arbustos. Es sorprendente y podemos nosotros ver aquí cómo esta parábola describe al reino o al cristianismo. Aquí Jesús muestra el estado actual del reino en la tierra. Mira lo que dice el versículo 30. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es sorprendente cómo podemos nosotros ver aquí al Señor enseñándonos con respecto a esta parábola. Aquí Jesús muestra el estado actual del reino en la tierra. Jesús mismo reveló cómo el cristianismo comenzaría como el movimiento más insignificante y llegaría a ser el movimiento más grande. Recordando, amados hermanos, recordando la iglesia del principio, cómo inició con unos cuantos y en tan poco tiempo llegó a ser una iglesia de miles y ahora somos millones en la actualidad. Y es sorprendente cómo podemos nosotros ver el poder de Dios obrando de una manera sorprendente, cómo esto crece. El cristianismo es como la naturaleza de una semilla, ¿sí? Es por naturaleza que esa semilla germina, es por naturaleza que esa semilla, una vez que germina, crece y llega a dar fruto. Es algo sorprendente cómo podemos ver, podríamos pensar en cómo la fe llegó a toda una familia cuando solo uno recibió a Cristo. Es sorprendente cómo podemos nosotros ver cómo de repente un integrante de la familia recibe a Cristo y entonces él es inquietado y empieza a hablarle a los demás
de el amor de Dios, empieza a hablarle a los demás de la palabra del Señor, empieza a hablarle a los demás del Evangelio y son transformados por el poder de la palabra y luego llega el momento que toda la familia está dentro. ¿Sí? ¿Cómo podemos nosotros ver cómo ese uno puede traer a todos los suyos al camino del Señor? Nunca ha sido, nunca ha sido grande al principio, pero cuando se ha pagado el precio, entonces el reino crece. Entonces es importante que nosotros, una vez que Cristo ha sido ministrando nuestras vidas, transformando nuestras vidas, nosotros podamos comunicar a otros la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque es importante que otros también puedan escuchar la palabra, que podamos crecer en el Señor, que podamos crecer como congregación, como iglesia. Es importante, cuando hablo de iglesia, no estoy hablando de un auditorio. La iglesia somos nosotros, los que estamos dentro del edificio, eso somos la iglesia. Y es importante que nosotros podamos comunicar el mensaje a los nuestros principalmente, a los nuestros, a la gente que está a nuestro alrededor y de repente nosotros podemos ver cómo esto crece, cómo al igual que la semilla de mostaza, siendo tan pequeña, siendo unos cuantitos, llega a ser una congregación grande muchas veces. Bueno, es en la voluntad de Dios, ¿sí? En la voluntad de Dios, pero es importante que día a día nosotros hagamos el trabajo. Sabemos que el Señor añadirá a la iglesia a los que han de ser salvos. Sabemos que el Señor es el que hace la obra en el corazón de las personas, pero nosotros tenemos la responsabilidad de compartir la palabra del Señor con otros. Es interesante, me llama mucho la atención el versículo 30 y decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? ¿Sí? Y es algo sorprendente cómo podemos nosotros ver aquí cómo el Señor lo está comparando con la semilla de mostaza, que es una semilla muy pequeña, pero una vez que germina puede ser grande el arbusto. Y es sorprendente cómo podemos nosotros ver, ¿sí? La función que tiene. Y es algo maravilloso que cada uno de nosotros podamos analizar con respecto a esta parábola. El Señor es muy claro cuando lo está hablando. La haremos semejante, ¿sí? ¿A qué haremos semejante el reino de Dios? ¿Con qué parábola le compararemos? Y es algo sorprendente. ¿Cómo podemos ver que Él está diciendo, es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra? Es la más pequeña, pero esa semillita va a germinar y va a ser un arbusto grande. Eso es lo que puede suceder en nosotros como iglesia una vez que nosotros compartimos con otros la palabra de Dios y podemos crecer de tal manera que podamos, ¿sí? Traer a la familia, hablarle a la familia y pueden ser convertidos, pueden ser transformados por el poder de la palabra. Y cada uno de nosotros debemos analizar esto. No te sientas pequeño, no te sientas pequeño, no te sientas insignificante.
como muchos toman la semilla de mostaza como algo insignificante porque es muy pequeña, pero de esa semilla pequeña puede salir un arbusto grande. Así de igual manera con cada uno de nosotros, Dios puede hacer grandes cosas en medio de nuestras vidas. Dios puede hacer grandes cosas en sus manos y es importante que nosotros podamos estar atentos a ello. Amén, hermanos. Vamos a orar al Señor. Padre, te queremos honrar con tu palabra y queremos darte gracias, Señor, por ella, Dios. Gracias por hablar a nuestros corazones y desafiarnos en esta hora, hermoso Salvador. Glorifícate en medio de nuestros corazones y ayúdanos para que día a día, maravilloso Dios, podamos, Señor, a nosotros, hermoso Rey, ir hacia adelante en medio de lo que tú nos has encomendado, Señor, que no nos sintamos inferiores, no nos sintamos pequeños, Señor, sino que en ti, Señor, tú puedes hacer grandes cosas a través de nosotros y otras personas pueden venir a ti a través de nuestras vidas, Señor. Te adoramos, te exaltamos, te damos gracias, hermoso Salvador. En el nombre precioso de Jesucristo, oramos, Señor. Amén y amén. Amados hermanos, amigos, queridos oyentes, que el Señor les bendiga. Si el Señor lo permite, nos escucharemos el día de mañana. Bendiciones para todos.